Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo lleno de emoción, intriga y, como siempre, ese toque de chismecito del bueno que tanto nos gusta. Hoy tenemos un tema que, créanme, ha estado haciendo arder las redes sociales y las portadas de revistas, y que nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a desentrañar juntos la verdad detrás de algo que ha sido un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo, un evento que involucra a una de las estrellas más rutilantes y queridas de Turquía, nuestra bellísima y talentosa Serenay Sarıkaya. Estamos hablando de la propuesta de amor de Serenay, el giro que nadie vio venir. Sí, así como lo escuchan. Prepárense porque lo que parecía ser una cosa, resultó ser algo completamente diferente, un giro de guión que ni el mejor director de cine habría podido predecir. Si son tan fans de Serenay como yo, o simplemente aman una buena historia con un desenlace inesperado, quédense hasta el final, porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido, por favor, que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para todos ustedes. Ahora sí, a lo nuestro. Desde que Serenay Sarıkaya irrumpió en la escena pública, ha sido un huracán de talento, belleza y carisma. Actriz, modelo, icono de la moda, cada paso que da es noticia, cada proyecto que emprende se convierte en oro. La hemos visto crecer, evolucionar y consolidarse como una de las figuras más influyentes no solo en Turquía, sino también con una proyección internacional cada vez más grande. Su habilidad para elegir papeles que la desafían, su presencia en la alfombra roja, su innegable talento musical, todo en ella grita estrella. Pero más allá de su impecable trayectoria profesional, hay un aspecto de su vida que siempre ha fascinado al público, su vida amorosa. Ustedes saben cómo somos los fans y la prensa, siempre atentos a cada suspiro, a cada mirada, buscando el próximo gran romance. Y Serenay, a pesar de ser bastante reservada en ocasiones, ha tenido relaciones de alto perfil que han sido seguidas con lupa por millones. Por eso, cuando los rumores de una posible propuesta de amor comenzaron a circular con fuerza, el mundo entero contuvo la respiración. Todo comenzó de una manera bastante sutil, como suelen hacerlo estas cosas. Una serie de publicaciones crípticas en sus redes sociales, algunas fotos de paparazzi que la mostraban radiante y más sonriente de lo habitual, y una cierta aura de misterio que la rodeaba. Sus seguidores, expertos detectives de la vida de sus ídolos, comenzaron a especular. ¿Estaría enamorada de nuevo? ¿Habría encontrado al hombre de su vida? Los medios, por supuesto, no tardaron en sumarse a la fiebre, con titulares que insinuaban un compromiso inminente. Se hablaba de un amor que había surgido en secreto, de una conexión profunda que la había transformado. Y la gota que colmó el vaso, el detonante que encendió todas las alarmas y llevó la especulación al máximo nivel, fue un evento. Un evento que desde afuera parecía ser la confirmación definitiva de todas esas teorías románticas. Se trataba de una gala de premios, una de esas noches donde las estrellas brillan con luz propia, vestidas de punta en blanco, recibiendo el reconocimiento por su trabajo. Serenay, como siempre, deslumbraba. Llevaba un vestido que la hacía parecer una diosa, y su sonrisa iluminaba todo el recinto. Lo que nadie esperaba es que en medio de la euforia de la noche, algo extraordinario sucedería. De repente, en un momento inesperado de la velada, el presentador del evento hizo una pausa dramática. Se dirigió directamente a Serenay, con una expresión que mezclaba solemnidad y una alegría apenas contenida. El foco de todas las cámaras se posó en ella, y un silencio expectante invadió la sala. Luego, con una fanfarria que parecía sacada de una película, apareció en el escenario una figura, alguien que se acercó a Serenay con una pequeña caja aterciopelada en la mano. La multitud estalló en murmullos, los flashes de las cámaras se dispararon sin control. El presentador tomó la palabra y con una voz que resonaba en cada rincón, anunció que esa noche en ese mismo escenario, se haría una propuesta, una que prometía cambiar la vida de Serenay para siempre. La caja se abrió, revelando algo brillante en su interior. Serenay, con los ojos llenos de emoción, apenas podía contener las lágrimas mientras el objeto le era entregado. El público, la prensa, los millones de espectadores viendo desde casa, todos llegaron a la misma conclusión: era una propuesta de matrimonio. La sonrisa de Serenay, sus lágrimas de alegría, el objeto brillante, todo encajaba perfectamente en la narrativa de un compromiso romántico de ensueño.
Las redes sociales explotaron, los titulares se escribieron solos: Serine y Sarkaya se compromete, la propuesta más romántica del año. Los fans se volvieron loco. S de alegría, compartiendo mensajes de felicitación, especulando sobre quién sería el afortunado y cuándo sería la boda. El mundo entero estaba convencido de que Serine había encontrado el amor de su vida y se disponía a dar el sí quiero. Pero aquí, mis queridos amigos, es donde viene el giro. El giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Porque lo que parecía ser una propuesta de amor de esas que nos hacen suspirar y creer en los cuentos de hadas, resultó ser algo completamente diferente y, en muchos sentidos, aún más impactante para la carrera de Serine. Días después de la gala, cuando el frenesí de la supuesta propuesta de matrimonio había alcanzado su punto álgido, Serine decidió aclarar el malentendido, pero no de la manera que todos esperaban. No fue con una desmentida simple o una declaración de que no había romance. Fue con un anuncio que dejó a todos boquiabiertos y redefinió completamente lo que había sucedido en el escenario. El objeto brillante que había recibido en la caja no era un anillo de compromiso matrimonial. Era un emblema, un distintivo exclusivo, una pieza de diseño única, que simbolizaba una propuesta de otro tipo, una propuesta de asociación global, un matrimonio profesional con una de las casas de moda de lujo más prestigiosas del mundo. Sí, así como lo oyen. Esa propuesta era, en realidad, el inicio de una colaboración épica que la convertiría en la imagen principal y embajadora global de una marca internacional de altísimo nivel. La emoción que vimos en su rostro, las lágrimas en sus ojos, no eran por un compromiso personal, sino por la culminación de años de trabajo duro, de dedicación a su arte, de su consolidación como un ícono de la moda. Era la confirmación de que su influencia trascendía fronteras, que su estilo y su persona eran reconocidos a escala mundial. El sí que dio en el escenario no era a una vida en pareja, sino a un capítulo completamente nuevo y transformador en su trayectoria profesional. La marca, en un movimiento publicitario brillante y audaz, había orquestado una propuesta con todos los elementos de un romance clásico, jugando con las expectativas del público y la prensa, sabiendo que la reacción sería masiva. Y vaya si lo lograron. La confusión inicial solo sirvió para amplificar el impacto del verdadero anuncio, creando una conversación global que muy pocas campañas de marketing logran. Este giro inesperado nos dice mucho sobre Serine y Sarkaya. Nos habla de una mujer con una visión clara de su carrera, con ambiciones que van más allá de lo predecible y que no teme romper moldes. Demuestra su compromiso inquebrantable con su arte y su marca personal. Mientras el mundo la imaginaba planeando una boda, ella estaba cimentando su legado en la industria del lujo y el entretenimiento a nivel internacional. Es una jugada maestra que demuestra su inteligencia para navegar el ojo público y también la astucia de los equipos que trabajan con ella. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre cómo los medios y el público interpretan la vida de las celebridades. Tendemos a proyectar nuestras propias fantasías y expectativas sobre ellas, especialmente cuando se trata de romance. Asumimos cosas con poca información, y a menudo, la realidad es mucho más compleja, o en este caso, sorprendentemente diferente de lo que imaginamos. La historia de la propuesta de amor de Serine es un recordatorio poderoso de que no todo es lo que parece, y que detrás de los titulares sensacionalistas, a menudo hay una narrativa más profunda y estratégica esperando ser descubierta. Lo que sí es innegable es que este giro ha solidificado aún más la posición de Serine y Sarkaya como una fuerza imparable. No solo es una actriz talentosa, sino también una empresaria de su propia imagen, una estratega que sabe cómo utilizar la atención mediática a su favor. Este matrimonio con la marca de lujo es un testimonio de su poder de estrella, su capacidad para influir en tendencias y su atractivo global. La forma en que manejó la situación, permitiendo que la especulación creciera para luego revelar una verdad mucho más grande y ambiciosa, es digna de admiración. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar, y las historias más fascinantes a menudo son aquellas que nos sorprenden con un giro argumental que nadie esperaba. Y en el caso de Serine, ese giro fue una declaración audaz de su independencia, su ambición y su compromiso con una carrera que no para de ascender. Así que ahí lo tienen. La supuesta propuesta de amor de Serine y Sarkaya fue, de hecho, una propuesta monumental, pero no la que todos creían. Fue una declaración de intenciones profesionales, un compromiso con su futuro y una jugada magistral que redefinió su estatus en el panorama global.
Nos enseña a mirar más allá de lo obvio y a apreciar la inteligencia detrás de las estrategias de nuestras estrellas favoritas. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. ¿Verdad que el giro fue espectacular? A mí me dejó completamente fascinado. La historia de Serena nos demuestra que a veces, lo que parece ser un cuento de hadas romántico en realidad es un épico cuento de éxito profesional y autorrealización. Una mujer que en lugar de recibir una propuesta tradicional, aceptó una que la catapulta aún más lejos en su brillante carrera. Es un ejemplo de cómo las celebridades, con inteligencia y estrategia, pueden redefinir las narrativas que los medios y el público construyen a su alrededor. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de descubrimiento y sorpresa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este giro. ¿Se lo esperaban? ¿Creen que fue una jugada maestra o que se generó demasiada confusión? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de que se vayan, si este vídeo les gustó, si les pareció intrigante y les dio de qué hablar, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.